Casi Pushak, autoridades en camino. Y saludamos nuevamente a nuestros amigos quienes están aquí en Casi Pushak, Autoridades en Camino, transmitido por APAC TV. Este es el espacio para conocer la propuesta del candidato, pero también conocer un poquito de la línea política y de la vida personal. Mi nombre es Pamela Benalcázar y recordarles nuevamente que esto está siendo transmitido a través de las plataformas de Facebook y YouTube de APAC TV. En pocos instantes conoceremos al candidato que en esta ocasión nos acompaña a Casi Pushak. Bienvenidos. Kausai, vida y trayectoria. Y estamos en el primer bloque de Casi Pushak, Autoridades en Camino, aquí en el bloque Causa, y para conocer un poquito más de la vida privada de nuestro candidato en esta ocasión, pues tenemos la oportunidad de conversar con el candidato asambleísta nacional por el Movimiento Amigo. Él es Yacu Pérez. Muy buenos días. Qué gusto, Pamelita, un honor hablar con usted y con la audiencia que nos escucha. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Pues vamos a conocer un poquito de la hoja de vida de usted. Pues él es líder quichua cañari, es abogado, académico y autor de 9 libros. Además que es defensor del agua, ha llevado procesos jurídicos históricos en defensa de los derechos de la naturaleza en los Andes y la Amazonía. Pues fue presidente de la Confederación de los Pueblos Quichuas del Ecuador, Ecuarunari, en 2 periodos. Además fue electo prefecto de la provincia del Azuay. Es doctor en jurisprudencia, tiene un diplomado en gestión de derechos cuencas hídricas con especialidad en justicia indígena. Tiene la especialidad en derecho ambiental, es magíster en derecho penal y demás. Actualmente es docente de la Universidad de Cuenca e investigador asociado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Así que nada, pues una amplia trayectoria de usted, candidato. Pues en este segmento pues le vamos a preguntar un poquito de su vida privada a través de unos pequeños objetos que usted puede ver en pantalla. Así que yo le invito a que usted pueda elegir de alguno de estos elementos que estamos viendo en este momento, pues pueda seleccionar un objeto con el que se identifique y usted nos va a comentar por qué tuvo esa elección, por favor. La guitarrita. La guitarrita, así que vamos a coger en este momento este objeto. Cuénteme por qué la guitarra. Yo siempre creo en la música. Para mí la música es el lenguaje universal que nos comunica y no hay otro más revolucionario que la música. Con la música nacimos, con la música morimos, con la música hasta alcanzamos enamorarnos y todo. Entonces la música es, creo que, lo máximo. Cuénteme qué instrumento toca o únicamente le gusta la música. No, yo estuve 4 años en el Conservatorio de Música en Cuenca y leo pentagrama, solfeo y toco el saxofón. De hecho, integré algunas bandas, orquestas, en las misas, con el saxofón mi bemol alto, porque también hay el saxofón soprano, barítono y otros, pero yo el saxofón alto. Cuénteme, y ahora en este trajinar político, ¿no se tiene tiempo un poco para dedicarse a la música también, no sé, en sus ratos libres, en sus momentos para tocar, o ahora está de lleno metido en el tema de la política? Yo estudié la música paralelamente a la secundaria. Mi vida no fue fácil. Yo nací en Huasipungo, ahí bajo el látigo de los patronos. Mi mamá me hacía trabajar mucho. Y uno de los mejores premios que me dio era estudiar en el colegio. Y cuando me dijo que si quería estudiar en la tarde música, yo feliz dije, huyo del campo, del trabajo que es duro, difícil. Y fui a estudiar entonces, estudié en las tardes. Y cuando tenía quizás unos 13 años, 14 años, ya acompañaba al melodio, al violín, y yo en el saxofón con mis tíos que tocaban en las misas, en varias comunidades, en varias parroquias, y ahí me ganaba unos centavitos. Y después, conforme fui puliendo, mejorando el aprendizaje musical,
el pentagrama, entonces ya pude integrar las orquestas. Entonces yo soy 7 oficios, 21 necesidades. ¿Ya? Soy agricultor, soy ganadero, soy músico, era peluquero, era sastre como mi ¿Cómo, a ver, papá, cómo es esto de era ser peluquero? oficial de Yo albañil, quiero, era también, soy escritor, soy profesor de universidades, soy conferencista de universidades internacionales, investigador, defensor del agua. Soy 7 oficios, pero tengo 21 necesidades. todólogo en su esplendor de la palabra. Cuénteme cómo fue su etapa de peluquero, cómo aprendió este oficio de manejar las tijeras. Era la tijera, la maquinita manual y la navaja. Mi papá también era peluquero y ahí no había todavía electricidad. Yo creo que recién a los 15 años tenía electricidad en mi comunidad. Entonces, yo nací en el campo, ¿no? En Cuenca, pero en una parroquia Tarqui, pero no en el centro de la parroquia Tarqui, sino en una comunidad cachipucara, Escaleras, y ahí no había muchos peluqueros. En realidad solo mi papá era el único peluquero. Entonces veía él cómo cortaba el pelo y yo aprendí ahí. Mi papá me decía, ya córtame el pelo, comienza. Entonces él me cortaba a mí, yo le cortaba a él y obviamente al resto de amigos que yo les cortaba el pelo. Lo que no podía hacer es la barba porque es más complicado a otras personas, ¿no? Porque otros piden diferentes estilos. Yo no podía, pero el resto sí. Es fácil además. Mire usted, eso no conocíamos de usted, quizás no, muchos medios no conocíamos esta parte. Y yo quiero preguntarle si usted tenía una vida ajetreada desde muy niño, ¿qué tiempo pues usted se daba chance de, no sé, de compartir con sus amigos, de jugar? No sé, cuénteme cómo fue esta parte de usted, que es bastante importante. Jugaba muy poquito porque mi mamá no me dejaba. Hacíamos unas pelotas de trapo y con eso jugábamos, pero tengo tantas anécdotas. Cuando me caí por primera vez era acarreador de agua y me caí y el cántaro salió despedido por mi cabeza, por mi espalda. Y al caer se hizo 1000 pedazos, era un cántaro de cerámico. Ahí aprendí a valorar el agua, habría tenido 5 años. Igual el trabajo en Hacienda había que despertarse a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Nos íbamos primero a ordeñar las vacas que estaban, de mi mamá, que estaban en los arrabales, en el cerro. Y luego volvíamos para las 5:30 de la mañana a ordeñar las vacas de la hacienda. Y la jornada comenzaba a las 4 y terminaba a las 9 de la noche. Y ya no dábamos más. Al rato de cenar se me caía la cuchara, que no, me vencía el sueño. Porque durante el día era una jornada dura de ir a tomar los alimentos para dar de comer a las gallinitas, la hierba para los cuyes, mudar al caballito, ir a mudar a las vacas, a los borregos, ir al cerro, pastar las vacas en el cerro, que eran 2 horas de camino de mi comunidad, cortar la leña, traer una mula de leña a la casa, y ya cuando llegábamos a las 6 de la tarde, mi mamá ese rato decía, vamos a uncir la yunta para ir a arar los terrenos. Entonces era súper duro, ni siquiera los fines de semana descansábamos. A veces, cuando mis papás tenían una reunión social con los vecinos, familiares, nos escapábamos y íbamos solo ahí a jugar cuando era noche de luna, ahí donde aparecían los ninacuros, las luciérnagas. Entonces era duro, pero justamente cuando tuve la oportunidad de estudiar, recuerdo también una anécdota. Mi mamá quería que yo sea profesor de primaria y me puso, yo todos los años era abanderado en la escuelita comunitaria, pero cuando di el examen de ingreso al J. Calle para ser profesor, no aprobé, saqué 9.25 y el mínimo era 12. Entonces me quedé y ya no pude ser profesor. La vida, la mamá, la Dios fue tan grande. Yo le quiero preguntar, profesor de universidad y varias universidades que he sido. Entonces, ha sido difícil, digamos, y quizás este tema, mi inspiración inicial eran mis tíos, que eran albañiles, y yo quería ser como ellos, ser albañil, porque al fin de semana tenían dinero, compraban sus compras para la alimentación y era lindo, y manejar la bicicleta, llegar con los productos, y decía, como mi tío quiero ser.
Yacu, algo que usted menciona es la realidad de muchos niños, ¿no?, que viven en las zonas rurales. Quizás no tienen la oportunidad de estudiar, de vivir su niñez. Usted también podría decir que a partir de eso fue lo que, la vivencia que usted tuvo fue lo que le impulsó a ser lo que usted es hoy. En efecto, esto es la experiencia de miles de niños que viven en el campo sin agua potable, sin alcantarillado. Tal vez electricidad ahora ya tiene. Algunos todavía no tienen internet, no hay fuentes de trabajo. En esos soles, en esas aguas, en esos vientos, estar doblando la espalda para deshiervar, para aparcar la misma cosecha de la chacra, sembrando las papitas, el maíz, la cebada, el trigo, los zapallitos, calabazas, y todo es muy difícil. Pero también, a la vez de entre todo ese sacrificio, ese doloroso trabajo que es en el campo, también hay una recompensa. Y es la ternura que se siente de los animales pequeñitos. Nosotros llamamos a los borregos guaguitos milis, a los terneros, a las vacas chiquitas terneros, y estar con ellos y amasando la tierra, acariciando la tierra, amasando la tierra, cultivando, le despierta profunda sensibilidad del cuidado del agua, del cuidado de la naturaleza, del cuidado de la pacha. Y entonces es una mezcla de reverencia y una mezcla de sensibilidad. Justamente queremos tratar ya esta parte de lo que fue lo que le alineó al pensamiento político que a usted tiene ahora. Así que vamos a una pequeña pausa y ya regresamos acá al bloque Yuyay para conocer el pensamiento político que usted tiene. Así que decirles a nuestros amigos que no se despeguen, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted ni siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. Tienes el ejercicio 19. Sí. Yankaykuna kikin mamana samupika, kikin bayuyaita kallari. Yachakuiterapa yachahui. Yuyay, pensamiento político. Recordarles a nuestros amigos que estamos en Casi Pushak, Autoridades en Caminos, y estamos en el segundo segmento, estamos en el segmento Yuyay, para conocer el pensamiento político de nuestro invitado. También decirles a nuestros amigos que pueden comentar a través de las redes sociales, porque este programa está siendo transmitido a través de APAC TV en Facebook y YouTube. Así que en esta ocasión estamos conversando con el candidato Yacu Pérez. Él es candidato por el movimiento Amigo. Así que bueno, antes de iniciar en este pensamiento político, en este espacio de pensamiento político, yo quiero invitarle, por favor, a Yacu a elegir un sobre en el que tenemos una dinámica, cada uno tiene una distinta actividad, así que por favor, candidato, elija un color para proceder y a conocer un poquito más de usted, del tema pensamiento político. El azul del agua. El azul del agua, ok. Vamos al azul, veamos qué tiene aquí. Tenemos una pregunta, tenemos una ley, un dato y después la pregunta. Así que esto es relacionado justamente pues a las problemáticas que encontramos aquí en nuestro país y algo que está aconteciendo realmente está a nivel internacional, ¿no?, sobre la crisis migratoria internacional. Así que vamos a conocer un artículo de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El artículo 21 nos señala que las personas ecuatorianas en el exterior, tanto en tránsito como en el país de destino, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, recibirán atención prioritaria de conformidad con el reglamento de esta ley.
Así que según los datos que nos presentan en relación a esta ley, tras retomar la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ofreció la deportación de 1,4 millones de migrantes en el país estadounidense. Son aproximadamente 31.500 ecuatorianos que serían deportados en los próximos meses, lastimosamente. La pregunta para usted es, ¿qué es lo que haría para que la Ley Orgánica de Movilidad mejore y cumpla que los organismos del Estado cumplan con estas leyes a través de la Asamblea Nacional? La situación migratoria es un tema universal, histórico, y a veces nosotros estamos en contra de algunos inmigrantes que han ingresado al país, pero no nos damos cuenta que en los años 60, 70, la migración del Ecuador era hacia Venezuela. Y luego en los años 70 fue la migración hacia Estados Unidos. Y a raíz de la crisis del feriado bancario en el año 2000, hubo una estampida de emigrantes hacia la República Española, italiana, alemana, inglesa, entre otros. Y pues por falta de oportunidades, por falta de empleo, por falta de servicios, salieron, yo creo que la segunda ciudad más grande del país no es ni Guayaquil ni Quito, sino es los migrantes que están en Zaragoza, Madrid, Murcia, Valencia o San Francisco, Chicago, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, entre otras. Y por ellos prácticamente no se ha hecho nada. Y además, los que salieron no es que se van de paseo, ellos van huyendo del país porque están en una pobreza y van hipotecando sus terrenos o vendiendo sus terrenos, van abandonando a su familia con el riesgo de perderlo para siempre, van con el riesgo de perder su vida en las fronteras o en el desierto de Arizona o en el Río Bravo, perdón. Y cuando están allá, ahorran, trabajan y envían sus remesas. Yo hablaba de 5.000 millones, pero tengo que hacer la corrección. Son 6.000 millones de dólares que llegaron al país en el año 2024. Y ahora con esta política de un fanático que no cree en el cambio climático, que no cree en la migración, que no cree en la seguridad social, que no cree en las gigantescas asimetrías, que no cree en la paz del mundo, como es el señor Donald Trump, tiene una lista de cerca de 32.000 ecuatorianos, los primeros 32.000 ecuatorianos que están en la lista para ser deportados al Ecuador. Me da mucha pena, tristeza, pena ajena, una tristeza que el señor presidente del Ecuador haya ido a la posesión de Trump y cuando Trump habla de la política antimigratoria, él esté detrás aplaudiendo. Una tristeza. Me parece que es una situación patológica aplaudir, así como en el Ecuador los pobres aplaudimos a los 1.000 millonarios, el presidente de la República va a aplaudir la política antimigratoria al presidente de Norteamérica. Yacu, yo le quiero preguntar antes para que me responda la primera pregunta de antecedente. ¿Usted qué opina del acercamiento que tiene Daniel Noboa, el presidente actual, con el presidente o el señor González de Venezuela, que le permite dar la apertura de que inmigrantes venezolanos pues lleguen a este país? ¿Usted qué opina desde este lado, no? Sabemos que ecuatorianos están en Estados Unidos, pero a Ecuador están llegando los señores venezolanos. ¿Qué opina de esta situación? Hay venezolanos y venezolanos. Hay venezolanos que huyen del país porque es invivible Venezuela. Hacer largas filas para comprar papel higiénico o peor los víveres es una tragedia que vive el país con las mayores reservas petroleras del mundo y hundido en la pobreza. Pero también hay algunos que han venido a hacer de las suyas y eso es una tristeza. Entonces creo que es bueno revisar sus antecedentes y que no vengan a hacer
nos daña a los ecuatorianos. Creo que en aquel lado tenemos que ser claros, frontales. Y vienen, que vengan a trabajar, que vengan a vivir, que vengan a servirse del país y vengan a servir al Ecuador, pero que no vengan a hacer daño. Pero en la misma circunstancia, creo que los ecuatorianos allí en Estados Unidos, por lo general son gente honrada, son gente trabajadora, que ahorra. Por eso es que envían tantas remesas acá al Ecuador. Y ellos son nuestros hermanos compatriotas ecuatorianos, colombianos, chilenos, peruanos, de todo el mundo, que van a cultivar, a doblar la espalda para producir los alimentos para que puedan disfrutar los norteamericanos. Son los ecuatorianos quienes van a limpiar las oficinas para las reuniones de los ejecutivos. Son los ecuatorianos quienes van a construir las edificaciones para que puedan disfrutar de los rascacielos los norteamericanos. Son los ecuatorianos en realidad quienes van a limpiar las calles, quienes van a lavar los platos, quienes van a trabajar en esas tareas duras, difíciles de 2 jornadas. Y yo no entiendo esta política antimigratoria hasta dónde va a llegar. Yo creo que va a colapsar en cualquier momento y el señor Trump se va a dar con la piedra en los dientes. Y es, reitero, triste que el gobierno nacional del Ecuador esté aplaudiendo esa política antimigratoria y además no haya hecho nada, absolutamente nada, para recibir a los ecuatorianos que han venido. De darle $50 a un ecuatoriano, pero con $50, ¿qué se puede conseguir? A mí me parece que es un insulto a la pobreza, un insulto a la inteligencia, un insulto a los ecuatorianos que vinieron dando tantas remesas y que ahora vienen de esa forma más absurda, cobarde, de parte del gobierno norteamericano que les echa a los ecuatorianos sin darse cuenta que el señor Trump también es un inmigrante. Así es. Él es Yaku, un inmigrante. yo quiero preguntarle, ya tenemos escasos un minuto para preguntarle, teniendo en cuenta estas dos realidades, ¿no? Tanto de los migrantes ecuatorianos como los migrantes venezolanos, pues cuénteme desde la Asamblea, ¿qué es lo que usted propondría para mejorar esta situación? Es necesaria una ley a favor de los migrantes, una ley que les permita dar preferencias para que envíen las remesas. Es necesario crear una cooperativa del migrante. Es necesario darle todos los servicios, mejorar los servicios allá en el consulado norteamericano hacia nuestros hermanos migrantes. Pero claro, desde la Asamblea Nacional, como no es el Ejecutivo, como no es el que va a administrar la cosa pública, es más difícil. Pero al menos cuando toque aprobar el presupuesto general del Estado, ahí tocará decirle qué estamos haciendo por los migrantes, qué política migratoria tenemos como ecuatorianos. Y ahí sí, con fuerza, decir que hay que fiscalizar a toda la corrupción que se va, porque el dinero que se ve en corrupción debe servir para una política de los más pobres, de los niños, de los migrantes, de los estudiantes, de todos quienes necesitamos. Entonces, por ejemplo, no menos del 6% del PIB para salud, para educación, perdón, 6% y 5% para salud. Eso es lo que está en la Constitución y si queremos darle libre ingreso a la universidad hay que cumplir con eso. Si queremos crear universidades en línea, online, tenemos que tener un presupuesto. Y presupuesto sí hay. Lo malo es que el gobierno nacional dice que no hay presupuesto y nos clavó 3 puntos del IVA a todos los ecuatorianos. Y esos $2.400 millones ha servido para el pago de los intereses de la deuda externa que ascienden a $8.000 millones en este año, de una deuda total de $86.000 millones. Pero además, algo que nos indigna es que el gobierno nacional y algunos, la mayoría de asambleístas, aprobaron perdonar la deuda de los empresarios morosos. Entre los empresarios morosos están en primera línea Bananera Novoa, Banco de Guayaquil, Novis, y eso creemos de que no está bien. La deuda hay que perdonar a los más pobres, a los más vulnerables, no a los más ricos. Los más ricos deben pagar los impuestos, porque un buen empresario es el que paga impuestos, el que no explota a los trabajadores y el que cuida la naturaleza. Yaku, y para hablar un poco más de las propuestas que usted tiene, le invito a que vamos a una pequeña pausa y vamos a conocer la propuesta que usted tiene a las personas quienes decidirían votar por usted. Así que ya vamos al segmento Tigre y después de esta pequeña pausa comercial. Ya regresamos.
hatuna kangi awashkakunata. Kayallata llankashpa qallarita ushanki. Gracias. Kay ukuta fichapay. Ñuka warmita yanuyta yanapapay. Hipalla hatungapas shamunki. Ishpana ukuta fichay. Imata chaypapan rikuchi. Kikinpa llankayka ninan mutsurishkami kan. Kikinpa kamachikunata paktachi. Kikinga mana llankawpa kankichu. Tigrari. Propuesta política. Regresamos ya al segmento Tigray para dar a conocer las propuestas que tiene nuestro candidato. En esta vez estamos compartiendo el espacio con Yacu Pérez. Pues decirles a nuestros amigos, recordarles que este programa está siendo transmitido a través de las redes sociales de APAC TV. Por ahí pueden plantear sus dudas e inquietudes que le haremos llegar al candidato. Así que, Yacu, antes de ir con las propuestas, yo quiero preguntar, me voy a salir un poquito del esquema. Bueno, sabemos que estamos ahorita con 16 candidatos presidenciales y yo quiero preguntarle, ¿por cuál de esos 16 candidatos presidenciales usted se tomaría un misquituyito? Obviamente con Juan Iván Cueva, Cristina Reyes y Teresa Velázquez, que los dos van a la presidencia y la última al Parlamento andino. Ya, ¿y distintos a su lineamiento político, a su movimiento político? Sí, con algunos, con por ejemplo Jorge Escala, un profesor que está en las duchas, somos conocidos, estamos en el andarivel correcto de la historia, defendiendo a los más pobres y con gusto pues, tomar un misquituyito. Ya, y yo, la última pregunta, quiero preguntarle con quién se daría mano a mano en un boli, en una partida de boli, de cuaboli. Con cualquiera que sea bueno y honesto y que se saquen los tres. Ya, ok, ya nos respondió estas inquietudes. Ahora sí, es el momento para dar a conocer a nuestros amigos que nos están viendo a través de APAC TV sobre la propuesta que tiene usted, Yacu Pérez. Adelante, por favor. Una de las mayores preocupaciones que tenemos los ecuatorianos es la inseguridad, la corrupción y la falta de empleo en el país. Entonces, yo quiero decirles que ni la represión militar que asesina niños, ni el populismo penal de cadenas perpetuas o pena de muerte va a sacarnos de este infierno que vivimos. Yo quiero mencionar 3 ejemplos que se ha dado en la historia y que están recogidos científicamente. El plan Mérida en México le costó $3.500 millones a los mexicanos y el resultado de eso ha crecido 300% los homicidios, asesinatos. Y los carteles gozan de buena salud en México. El plan Colombia les costó $20.000 millones a los colombianos y norteamericanos. Y hoy Colombia es el mayor exportador de cocaína del mundo, con bases militares, con policías militares armados hasta los dientes, perdió el año. Richard Nixon, allá en 1971, destinó $1 trillón para combatir el narcotráfico. Resultado de eso, cerca de 50 millones de norteamericanos están adictos al fentanilo, que es una droga tan poderosa que le llaman la droga zombie. Entonces, por allá no va. La respuesta es: hay que crear una ley que combata, una ley contra el crimen organizado transnacional, como dice Naciones Unidas en el Convenio de Palermo, y sobre todo ponerle toda la fuerza en inversión social. Educación, educación, educación. Si queremos ser como Singapur, Singapur destina el 17% del PIB a educación, Japón el 10%, y nosotros constitucionalmente el 6%, pero en la práctica menos de la mitad. Entonces tenemos que aperturar escuelas, crear más colegios, más universidades, libre ingreso a la universidad sin esos exámenes benditos que les despejan a los estudiantes y que les torturan. Hay que reformar la ley orgánica de educación superior para que le permitan el libre ingreso a la universidad, educación en línea, educación dual, para que trabajen y estudien a la vez. Las prácticas preprofesionales de los jóvenes universitarios deben ser remuneradas. Hay que darle internet gratuito a los sectores más empobrecidos. Hay que crear una ley que proteja frente a los efectos del cambio climático y una ley de ecocidio para que las fuentes de agua queden libres de minería, para que se castigue a la contaminación ambiental, para que los derechos de la naturaleza puedan cumplir y para nosotros garantizar que nuestros niños, que en el futuro tenga agua, tenga servicios básicos
y que no caigamos en una depredación. Además de eso hay que legalizar los terrenos interpretando el artículo 328 del Código Civil, para que en 90 días pueda una persona tener legalizados sus terrenos y que pueda ser sujeto de crédito con el título de propiedad, pueda construir su casa, pueda producir ahí. El Ecuador no va a ser una potencia industrial ni bélica, ni tecnológica. El Ecuador puede ser una potencia agroecológica, una potencia ambiental, porque somos el país con mayor biodiversidad del planeta por metro cuadrado, porque somos un país privilegiado en donde, por la ubicación, ser la mitad del mundo, tenemos productos que no se dan en otros países, que otros países, por más que siembren, no van a cosechar. Pero nosotros, todo granito, de mashua, de quinoa, de chocho, de maíz, de cebada, de trigo, de legumbres, de hortalizas, de cereales, todo lo que sembramos, producimos. Pero lo que falta es aquí inversión social, más canales de riego tecnificado, debe existir mejoramiento de las carreteras comunitarias, pequeñas, y el mercado. El mercado debe ser, y además debe darse valor agregado para no estar vendiendo cacao y comprando chocolate. Entonces, esas políticas hay que exigir al gobierno, al Ejecutivo que lo cumpla, y nosotros desde la Asamblea Nacional impulsarlo con leyes y con fiscalización. La fiscalización va a ser a todos los actos de corrupción, para que esas manos traviesas y para que esos asambleístas que perdonan las deudas de los empresarios morosos, nunca más. Eso tienen que pagar. Reitero, un empresario que se dedica, y que yo no estoy en contra de los empresarios, bien por ellos, hay que felicitarles, hay que agradecerles, pero que paguen los impuestos, que no evadan, que no eludan los impuestos, porque eso es eludir los impuestos o robar a un pueblo, eso no es un delito, es un crimen. Por eso es importante que ustedes, televidentes, puedan conocer al candidato, su antecedente, a ver si están sus manos manchadas o no, y sobre todo si esas manos están libres. Nosotros sí estamos libres, no tenemos financiamiento de narcotráfico, de mineras, de petroleras, estas manos están libres, uno. Y dos, conocer la propuesta. Está bien que vayan asambleístas que representen a la banca, que representan a los agroexportadores, pero ellos les van a defender a la banca, a los agroexportadores, no a su pueblo. Yo sí iré a defender a mi pueblo, a los trabajadores, a los campesinos, a los jóvenes, a las mujeres, a los artesanos, a los profesionales, a los intelectuales, a los ecologistas, para decir, en el Ecuador las leyes se respetan y construyamos la tercera vía del movimiento amigo de la lista 16, en donde me encontrarán presidiendo la lista de asambleístas. Candidato, vamos a leer algunos comentarios que nos llegan a través de nuestras redes sociales, así que nos dicen por aquí: si usted es electo asambleísta nacional, ¿qué hará para sancionar comportamientos anticonstitucionales, arbitrarios, como acostumbra el señor Noboa, nos dicen? Muy cierto, y le doy toda la razón a la persona que escribe, porque para el señor Noboa miente al país, pisotea la Constitución, rompe la Constitución, maltrata a las mujeres, a su exmujer, a su vicepresidenta, a su ministra. Hoy tenemos curiosamente 3 vicepresidentas. Así no podemos continuar. Entonces tenemos que, la Constitución es la ley madre, la que está por encima de todos. Ningún presidente, ninguno puede estar por encima. Si alguien se ubica por encima de la Constitución, se llama dictador. Y para eso, desde la Asamblea Nacional, junto al pueblo, hay que hacer una oposición sensata, hay que hacer resistencia desde las calles, de manera pacífica, y denunciar todas las atrocidades que pretende hacerlo el Ejecutivo. Otra pregunta, nos dicen, ¿por qué se retiró de Pachacutic? Porque en el año 2021 quien nos robó las elecciones fue el señor Lasso, y los asambleístas de Pachacuti junto a la dirigencia llegaron a un acuerdo para repartirse la asamblea. Prueba de ello es que la presidenta de la asamblea fue la señora asambleísta de Pachacuti. Yo les advertí, si se van con el señor Lasso, hacen alianza con quien nos robó las elecciones, nos hizo fraude electoral, yo me voy de Pachacuti. Ellos no creyeron, se fueron con el señor Lasso. Yo le dije con dolor del alma, con pena, con tristeza, pero me retiro de ahí, a pesar de que no me he ido desde mi movimiento, desde el movimiento indígena, de donde siento orgullo de ser parte de ellos. Nos dice, ¿cómo manejará el tema minero en el Ecuador? Interpelando, como siempre hemos hecho, desde las calles y desde los tribunales de justicia. Ahora mismo, el 18 de febrero, tengo que pasar una audiencia en la provincia de Bolívar a 6 hermanos que defienden el agua. Están criminalizando, les quieren mandar por el delito de asociación ilícita a 3 años a purgar en la cárcel. Ellos no son delincuentes, ellos son defensores del agua. Y asimismo, desde la Asamblea Nacional hay que construir leyes que reforme esa ley de minería, que reforme la ley de aguas, que cree una nueva ley de aguas y una ley que decíamos
contra los efectos del calentamiento global, para que nunca más haya minería en fuentes de agua, en los páramos, como declaró la Corte Constitucional colombiana, los páramos libres de minería. Ahí tendrán un defensor del agua, un defensor de los derechos de la naturaleza, junto a las comunidades, junto a los pueblos que defienden la naturaleza. Ahí trataremos de sintonizarnos y hacer una defensa por la vida, por el futuro, por nuestros hijos. ¿Y quiere decir que, bueno, va a eliminar la minería al lado de fuentes hídricas, pero qué va a pasar cuando haya minería o hayan lugares, hayan recursos en lugares donde no estén las fuentes hídricas? ¿Usted va a permitir que exista minería? Bueno, si encuentran lugares donde no hay fuentes de agua, donde son zonas donde no hay fragilidad con sensibilidad ecológica, si encuentran esos lugares, bueno, que hagan los estudios de impactos ambientales, de evaluación de impactos ambientales, todo lo que es el monitoreo podría ser, sobre todo aquellas empresas que ya están instaladas, si cumplen con los estándares ambientales, perfecto, pero si no los cumplen, ahí hay que pedir Contraloría que haga auditorías, hay que pedir al Ministerio del Ambiente. ¿Qué hace el Ministerio del Ambiente? No combate la minería ilegal, no es cómplice de la minería legal. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? ¿Qué hace la policía? ¿Por qué permiten que la minería ilegal prácticamente haya invadido los campos, los ríos, los lugares donde hay minería? Entonces es necesario, de nuestra parte somos ecologistas, somos defensores de la vida, del agua, de la naturaleza, y eso no vamos a cambiar, porque creemos firmemente en que el futuro es común de todos, y que si no cuidamos ahora el agua, la naturaleza, mañana será demasiado tarde cuando vengan las conflagraciones mundiales. La crisis por el agua se nos avecina, las guerras por el agua se nos avecina. Vemos que el cambio climático está prácticamente moviendo todo el tablero de la geopolítica y sobre todo del mundo entero. Vemos que en Valencia hay inundaciones, en la Amazonía hay incendios, vemos que los incendios que está dando este rato en Los Ángeles, en California, nunca antes visto, vemos que 30 playas Chile va a perder, vemos que las casquetes del Niágara están siendo congelados, lo que nunca antes se ha visto. Vemos que se derrite Groenlandia, se derrite la Antártida, que en el 2050 32 ciudades estarán ubicadas bajo un metro de agua. Es decir, el cambio climático no es una amenaza, es una realidad. Por eso les invitamos a los ecuatorianos a discutir estos temas. Vimos recientemente, hace menos de 2 meses, cuando tuvimos una crisis energética, sin luz, sin agua, con cortes de energía, con cortes de agua en Quito, Ambato, Riobamba, en Calche estuve el día de ayer y me contaban que todas las noches les cortan el agua. O sea, el agua escasea. El agua cada vez más está siendo acaparada por las multinacionales Coca-Cola, Pepsi, Nestlé y ahora por el señor Elon Musk de Tesla. Entonces el agua están cada vez más acaparando y por eso nosotros tenemos que ser absolutamente firmes. El agua primero es para el ser humano, primero es para la vida y luego para las industrias. Valga la oportunidad para hablar un poquito de la minería aquí en Imbabura, ¿no? Pues hemos realizado algunas investigaciones. Sabemos que aquí en Imbabura hay la zona de la Merced de Buenos Aires, en donde nos comentan los comuneros que ahí existe un tema de mafias y la operación de algunos grupos irregulares, en este caso los lobos, los que nos comentan. ¿Cómo atacar a este grupo? ¿Cómo ayudar a este grupo donde está, más que todo, hay la minería ilegal, pero ya directamente la delincuencia organizada, los GDOs? ¿Qué haría en estos casos usted? Muy buena pregunta. Nosotros estamos en contra de la minería legal e ilegal, pequeña, grande o mega minería, porque estas despojan los territorios, desplazan a las comunidades, corrompen a las autoridades, siembran drogadicción, prostitución, violencia, crimen organizado, ahora aliado con el narcotráfico. Entonces hay que decirle al Ministerio del Ambiente, que tiene poder coercitivo, al Ministerio de Energía y Minas, que tiene poder coercitivo, a la Agencia de Regulación y Control de los Recursos No Renovables, que tienen poder coercitivo, actúen. Y si no actúan, seremos los primeros en interpelar, porque ellos tienen la potestad de pedir a la fuerza pública, a la policía y a los militares para poder controlar y desalojar. Lo que pasa es que hay complicidad. Recientemente una investigación que hizo Plan B se dio cuenta que un viceministro, que era de este gobierno del señor Noboa, era un prominero, estaba vinculado al tráfico del oro,
Entonces, claro, ellos van a hacerse la vista gorda. Ellos no van a actuar ni en Buenos Aires, ni en Ponce Enríquez, ni en Eloy Alfaro, ni en Amazonía, en ninguna parte, porque son parte de la corrupción. Entonces, para eso se necesita ir a interpelar, no acusarles a las comunidades que son los que están defendiendo la minería ilegal. Las comunidades defienden el agua, las comunidades defienden la agricultura, la ganadería, su territorio, la biodiversidad, los bosques, sus cascadas, sus lagunas. Ellos no defienden actividades ilícitas, pero claro, se estigmatiza indicando que ellos son. Por eso, el Estado es el responsable del control de la minería ilegal y el Estado tiene este deber imperativo, lo que prescribe la Constitución y la legislación ecuatoriana. Yacu, pues para terminar este programa, le quiero invitar para que usted se dirija a nuestros amigos quienes están en compañía de APAC TV, de Casi Pushak, para que que mediten el voto y más que todo recibir el respaldo de nuestros amigos en este 9 de febrero. Adelante, por favor. Yo quiero agradecer por la paciencia que nos han tenido en escuchar y quiero que miren dos cosas de los candidatos. Uno, la hoja de vida. Una hoja de vida que sea clara como el agua, transparente, merece un apoyo. Pero si vemos que son delincuentes, que están procesados, que tienen juicios, que tienen denuncias, revísenlo, castíguenlos o premien en las urnas. Y además revise la propuesta del candidato. ¿Qué van a hacer? No ofrecer demagogias, no decir que, como decía el actual presidente, que iba a proteger el Yasuní y sigue explotando, que iba a bajar los impuestos y no subir los impuestos, que no iba a tocar el precio de los combustibles y no subió los combustibles, que iba a respetar la Constitución y fue el primero en violar la Constitución. Así es que, queridas ecuatorianas y ecuatorianos, tienen una oportunidad para elegir por la lista 16 y allá en Imbabura tenemos a una digna representante, ella es Erika Machado, junto a Marco Jardín y otros compañeros de la lista 16 que nos acompañarán en un equipo. Y les pido al pueblo de Imbabura, a Ibarra, a Cotacache, a Otavalo, a Teguche, a todas las comunidades de esta linda provincia de Imbabura, a reflexionar. Vote con el cerebro y las neuronas del corazón. Así es que esperamos que este domingo siguiente puedan ustedes tener dignos representantes que vayan a levantar la voz, a defender su pueblo, a defender el agua, la naturaleza, a defender las políticas de inclusión social y a combatir el crimen organizado y la corrupción. En sus manos está el futuro. Así es que apóyenos eligiendo la lista 16 que estamos para la Asamblea Nacional. Listo, muchísimas gracias, Yacu, gracias por el espacio, la apertura para conocerle un poquito más. Pues con esto hemos llegado a la parte final de Casi Pushak, Autoridades en Camino. Recuerden que este espacio es abierto para los candidatos, pues puedan presentar su propuesta y así que puede usted agendar su espacio a través de los teléfonos en contacto, a través de nuestras redes sociales, por supuesto. Mi nombre es Pamela Benalcázar y conmigo será hasta una próxima ocasión. Sigan en compañía de APAC TV. Casi Pushak, Autoridades en Camino.